Nunca olvidaré el momento en que entró, todo arrogancia y nada de sustancia. Un hombre que creía poder reescribir el alma de una empresa sin leer su código. Maxwell Granger, Max como insistía en que lo llamaran, entró en la sede de Nexora Systems en Seattle como si acabara de comprar el lugar. Su Rolex reflejaba la luz fluorescente, su traje a medida gritaba ambición. Yo observaba desde mi rincón de la oficina de planta abierta, con los brazos cruzados y el café enfriándose en mi taza. 7 años en esta empresa tecnológica y había visto ir y venir a muchos egos. Pero Max, él era una tormenta a punto de estallar, y yo era la persona que nunca vería venir. Soy Penélope Harper, 32 años, directora de arquitectura de sistemas en Nexora. O al menos, lo era. Ese lunes por la mañana, había construido la columna vertebral de esta empresa, una infraestructura de backend tan optimizada que nos salvó de una adquisición fallida hace 5 años. No era solo código. Era un sistema patentado. Mi nombre grabado en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, un detalle escondido en mi contrato de trabajo como un as bajo la manga. Había sobrevivido a 2 directores ejecutivos, 3 reestructuraciones y una compra que casi nos destripa. Conocía el juego. Mantén la cabeza gacha, tu trabajo impecable y tu influencia en silencio. Pero Max no sabía de influencias. No me conocía a mí. Se paró al frente de la sala de conferencias, con todo su 1,80 m de altura, mostrando una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Llámenme Max, dijo, con una voz tan suave como un discurso de ventas. Me gustan las cosas ágiles, rápidas y eficientes. Vamos a hacer grandes cosas, a partir de ahora. La sala aplaudió, un sonido débil y obligado, como niños en una asamblea escolar. Yo permanecí en silencio, mi bolígrafo golpeando el borde de mi cuaderno. Habló de visión y disrupción, palabras de moda que no significaban nada sin contexto. Nexora no era una startup. Era una máquina, y yo había construido su motor. Pero a Max no le importaban los motores. Le importaban los titulares. Esa primera semana fue una clase magistral de caos. Max canceló nuestras reuniones de revisión de proyectos, reuniones que yo había dirigido durante años para mantener nuestros sistemas herméticos, y las reemplazó con sincronizaciones de estrategia y visión, que parecían charlas TED que salieron mal. Para el jueves, había despedido a 3 gerentes de nivel medio, 2 de ellos por correo electrónico, con sus escritorios vaciados antes del almuerzo. Luego comenzó a modificar nuestro producto de software insignia. Mi producto. Sin tener la menor idea de su arquitectura. Lo diseñé para que fuera seguro, escalable, una fortaleza de código que mantenía en funcionamiento el 82% de las operaciones de Nexora. El anterior director ejecutivo lo había llamado mi legado, instándome a patentarlo. Penélope, había dicho, si te vas, te rogaremos que vuelvas. Max no había leído ese memorando. No había leído nada. Para la segunda semana, me llamaba líder técnica en lugar de mi título real. Una pequeña puñalada que decía mucho. En las reuniones, me interrumpía a mitad de la frase, su mirada pasaba de largo para elogiar al personal subalterno por ideas que yo había propuesto meses atrás. Una clásica jugada de poder, menospreciar, desacreditar, descartar. Mantuve la calma, mi voz firme, pero empecé a documentarlo todo. Cada desaire, cada decisión, cada correo electrónico. Luego llegó el viernes por la mañana. Max entró en mi oficina, apoyándose en el marco de la puerta como si estuviera audicionando para un drama corporativo. Penélope, podemos hablar, dijo, con un tono cortante. Le indiqué la silla frente a mi escritorio. No se sentó. Seré directo, dijo, como si la honestidad fuera un regalo. Llevas mucho tiempo aquí, quizás demasiado. Las cosas están cambiando y necesitamos gente que se mueva más rápido. Levanté una ceja, dejando que el silencio se alargara. Lo que significa, continuó, que te despido con efecto inmediato. Tu puesto es redundante. Recursos humanos tiene tus papeles de finiquito. Sus palabras eran tan ensayadas, tan petulantes, que casi me río. En lugar de eso, me recliné, estudiándolo. No tenía ni idea. Ni idea de que yo poseía la patente que impulsaba el núcleo de Nexora. Ni idea de que una cláusula en mi contrato podría detener su mundo en seco. Pero no dije eso. Sonreí,
con calma, deliberadamente. Entendido, dije, poniéndome de pie para ofrecerle la mano. No la tomó, solo asintió y se dio la vuelta, lanzando una última puya por encima del hombro. No voy a gastar un centavo en alguien que alcanzó su cima hace años. Mi sonrisa no flaqueó. Buena suerte, Max, dije, con voz firme. Hizo una pausa, desconcertado por mi calma, y luego se fue. Empaqué lentamente, una planta que había mantenido viva durante años, un USB con fotos del equipo, un cuaderno lleno de diagramas de sistemas. Mientras caminaba por la oficina, las cabezas se giraron, algunas se desviaron, otras ofrecían gestos de simpatía. Nadie habló. El miedo se propaga silenciosamente en lugares como este. Para cuando llegué a mi coche, me temblaban las manos. No de tristeza, sino de adrenalina. Aún no estaba enfadada. Tenía curiosidad. ¿Cuánto tiempo tardarían en darse cuenta de lo que habían hecho? Sabía la respuesta. El lunes. El fin de semana después de que Max me despidiera se sintió como la calma antes de una tormenta de Seattle, cargada con la promesa del caos. No se lo conté a nadie. Ni a mi hermano, que diría que trabajaba demasiado. Ni a mi mejor amiga, que habría llegado con un Pinot Noir y una vendetta. Ni a mi ex, que una vez me llamó casada con mi código. Necesitaba un espacio silencioso para pensar. El viernes por la noche, caminé por el mercado de Pike Place, pasando por puestos cerrados y farolas tenues. El frío del estrecho de Puget adormecía el escozor de la traición. No estaba de luto por mi trabajo en Nexora. Estaba de luto por el insulto, la arrogancia de un hombre que nunca había escrito una línea de código. Descartar 7 años de mi sudor como redundante. Para el sábado por la mañana, mi mente estaba clara, tan nítida como el horizonte de Seattle contra un raro cielo azul. Saqué mi contrato de trabajo de un cajón cerrado con llave en mi apartamento, sus páginas desgastadas pero precisas. Allí estaba, en blanco y negro, la patente del sistema de backend de Nexora, registrada a mi nombre. Penélope Harper, patente estadounidense 9347901B1. Un acuerdo de licencia permitía a Nexora usarlo, pero solo con mi consentimiento explícito para renovaciones, actualizaciones o escalado. Ese acuerdo expiraba a la medianoche del domingo, un detalle que Max no se había molestado en comprobar. Solté una pequeña risa, no de diversión, sino de la pura poesía del asunto. El sistema que ejecutaba el 82% de las operaciones de Nexora, programación, CRM, API, portales de clientes, era mío, y acababan de despedir a la que tenía la llave. Pasé la tarde redactando un correo electrónico. Cada palabra medida, sin rastro de la adrenalina que pulsaba en mí. Desde mi Gmail personal, escribí al departamento legal de Nexora. Asunto: notificación de vencimiento de uso de propiedad intelectual. Se requiere atención inmediata. Describí los hechos, la patente, los términos de la licencia y el vencimiento a la medianoche del domingo. Sin una renegociación directa conmigo, el uso continuado violaría la ley de propiedad intelectual, lo que acarrearía consecuencias legales. Lo mantuve profesional. Sin dramas. Lo firmé: Penélope Harper, inventora, arquitectura de backend de Nexora versión 2.3, patente estadounidense 9347901B1. Puse en copia al consejero general, al antiguo director de tecnología y, sí, a Max. Luego pulsé enviar, cerré mi portátil y sentí como el peso cambiaba. Esto no era venganza. Era una posición de ventaja. Necesitaba moverme, quemar la tensión que se acumulaba en mi pecho. Me até las zapatillas de correr y salí a las calles, un circuito de 6 kilómetros a través del neblinoso Capitol Hill de Seattle, esquivando a los turistas madrugadores y a los vendedores ambulantes. El ritmo de mis pasos coincidía con mis pensamientos, precisos, deliberados, imparables. Con cada zancada, me despojaba del escozor de las palabras de Max, alcanzó su cima hace años, y sentía como mi concentración se agudizaba. No era solo una empleada despedida. Era la arquitecta de la supervivencia de Nexora, y estaban a punto de descubrir lo que eso significaba. Cuando reduje la velocidad cerca de mi apartamento, el sudor mezclándose con la niebla, miré mi teléfono. Aún no había respuestas. ¿Bien? Que durmieran sobre ello.
El domingo pasó en silencio, mi teléfono mudo hasta la tarde. Entonces se iluminó, 2 llamadas perdidas de un número desconocido. Un mensaje de voz de Recursos Humanos pidiendo aclarar mi separación, otro del Departamento Legal solicitando una llamada. A última hora de la noche, aterrizó un correo electrónico de Max. Asunto, urgente, malentendido contractual. Sus palabras destilaban una calma forzada. Penélope, creo que ha habido un error de comunicación. Resolvamos esto antes del lunes. No respondí. Dejemos que lleguen al trabajo mañana y encuentren sus sistemas a oscuras. Sus clientes sin acceso, su mundo desmoronándose. No quería el caos por el caos. Quería respeto. Y si venía envuelto en pánico, que así fuera. Para el domingo por la noche, estaba lista. Me senté en mi sofá, una taza de café enfriándose a mi lado. Mi portátil abierto con los documentos de la patente. Repasé cada cláusula, cada fecha, asegurándome de que mi posición fuera inexpugnable. La ciudad zumbaba fuera de mi ventana, ajena a la tormenta que había puesto en marcha. Ya no estaba enfadada. Estaba concentrada, como una programadora depurando un sistema. Excepto que esta vez, el error era Max. Mañana, Nexora vería lo que sucedía cuando borraban a la persona que construyó sus cimientos. Cerré los ojos, con el ritmo distante del estrecho de Puget en mis oídos, y esperé al lunes. El lunes por la mañana amaneció sobre Seattle como un fallo en la Matrix, el horizonte gris de la ciudad reflejando el caos que sabía que se estaba desarrollando en Nexora Systems. Había pasado la noche del domingo imaginando sus servidores tartamudeando, los paneles de control de los clientes en blanco, la sonrisa petulante de Max deshaciéndose. Mi correo electrónico al departamento legal había sido una mecha, y hoy se había encendido. Me senté en mi apartamento, bebiendo café solo, viendo el reloj acercarse a las 8 de la mañana, el inicio oficial de la jornada laboral de Nexora. A las 8:07, mi bandeja de entrada estalló. Alertas de error del sistema. Urgente, por favor. El nombre de Max en mayúsculas. Me recliné, con el pulso firme, y dejé que la tormenta se desatara. Esto no era sabotaje. Era una consecuencia, y yo era su arquitecta. El primer correo electrónico vino del departamento de TI, fallo en la autenticación del backend. ¿Urgente? Luego otro de un gerente de producto, los clientes no pueden acceder a los paneles de control. Penélope, por favor llama. El de Max fue el tercero. Una sola línea, Emma, por favor, llámame ahora. Había usado el nombre equivocado. Un desliz que me hizo sonreír. Una sonrisa afilada y fugaz. No llamé. Mi teléfono zumbaba con mensajes de voz. Recursos Humanos, el departamento legal, una ingeniera junior a la que había sido mentora. Su voz, temblorosa, Penélope, todo el sistema está caído. ¿Qué está pasando? Dejé que se acumularan, cada uno un ladrillo en el muro que Max había construido a su alrededor. El alma de Nexora, programación, CRM, API, portales de clientes, funcionaba con mi sistema patentado y, sin mi consentimiento, estaba legalmente muerto. Bebí mi café, el estrecho de Puget brillando fuera de mi ventana, y esperé a que sintieran el peso. A las 8:30, estaba lista para entrar en el fuego. Me vestí deliberadamente, blazer negro, camisa blanca impecable, tacones que chasqueaban con determinación, y conduje hasta la sede de Nexora en el centro, una torre de cristal que se alzaba sobre la Quinta Avenida. No usé la entrada de empleados, esa por la que me había deslizado durante 7 años con una taza de viaje y una bolsa de portátil. Hoy, entré por el vestíbulo principal, mis tacones resonando en el suelo de mármol, un sonido que hizo girar cabezas. La recepcionista, una joven llamada Clare, parpadeó cuando me vio. Señorita Harper, tartamudeó, su mano suspendida sobre el teléfono. Sonreí, tan tranquila como un lago en calma. Tengo una reunión con el departamento legal. Ella asintió, marcando rápidamente, sus dedos temblando lo suficiente como para delatar el pánico de la oficina. El viaje en ascensor hasta el 7º piso fue silencioso, mi reflejo nítido en las puertas de espejo. No estaba aquí para rogar por mi trabajo. Estaba aquí para negociar como la titular de la patente, la que no podían borrar. La sala de conferencias del departamento legal era austera,
todo cristal y acero, con el consejero general, el señor Whitaker, flanqueado por 2 asociados y un asesor senior de una antigua fusión. Max estaba conspicuamente ausente. Whitaker se puso de pie, su apretón de manos firme, pero sus ojos recelosos. Penélope, gracias por venir, dijo, con voz suave pero cortante. Queremos resolver esto amistosamente. Tomé el asiento en el extremo de la mesa, dejando que ellos vinieran a mí. Estoy a favor de las resoluciones limpias, respondí. Supongo que han revisado el acuerdo de licencia. Él asintió, ajustándose las gafas. Tus reclamaciones son válidas. La patente es tuya, y la renovación expiró a medianoche como se indicaba. Nos gustaría proponer una extensión retroactiva. 1 año, los mismos términos, acceso completo. Sonreí, una curva lenta y deliberada. Eso no me sirve. Un murmullo recorrió la sala, el asesor garabateaba furiosamente. No estoy aquí por los términos antiguos, continué, con voz firme. Estoy aquí para renegociar. Sus sistemas están caídos, ¿correcto? Plataformas de clientes, informes internos, acceso de desarrolladores, todo fuera de línea. Whitaker dudó, luego asintió. Sí. Me incliné hacia adelante, mi mirada fija en la suya. Entonces hablemos de números. Quiero $12 millones por los próximos 12 meses, no exclusivo, renovable trimestralmente, soporte completo del sistema a través de mi equipo aprobado, y un reconocimiento público de mi patente en los registros de la empresa. El silencio era denso, sus rostros una mezcla de conmoción y cálculo. Una asociada se aclaró la garganta. Eso es un aumento significativo. No parpadeé. Refleja el valor, algo que esta empresa ha olvidado cómo medir. Cada hora de inactividad erosiona la confianza del cliente, sus acciones y su reputación. Yo me movería rápido. Whitaker se reclinó, exhalando. Tendremos que llevar esto a la junta directiva. Asentí, poniéndome de pie. Esperaré. Pero el tiempo no es su amigo hoy. No discutieron su urgencia. Palpable mientras salía al pasillo, agarrando una botella de agua. Mi teléfono en silencio. Max me encontró allí, paseando cerca de las oficinas con paredes de cristal, su corbata ligeramente torcida. Se quedó helado cuando me vio, su máscara de confianza resquebrajándose. Penélope, dijo, forzando la civilidad. No esperaba verte aquí en persona. Le sostuve la mirada, sin inmutarme. No esperabas muchas cosas, Max. Se metió las manos en los bolsillos, buscando parecer casual. Esto ha ido demasiado lejos. Deberíamos haber hablado antes de que los abogados se involucraran. Levanté una ceja. ¿Te refieres a antes de que me despidieras? Esa fue tu elección, basada en el ego, no en los hechos. Ahora estás lidiando con las consecuencias. Su mandíbula se tensó, pero yo continué. He documentado todo. Tus correos electrónicos, mi patente, los términos de la licencia. No estoy aquí para discutir. Estoy aquí para negociar. Deja que el departamento legal haga su trabajo, y quizás salves el tuyo. Me di la vuelta, mis tacones chasqueando mientras me alejaba, no sin antes añadir, buena suerte. Su pausa me dijo que estaba desconcertado, pero no miré hacia atrás. El pasillo zumbaba con susurros, los empleados lanzaban miradas furtivas, el aire denso con el tipo de miedo que sigue a una caída del sistema. Me paré junto al ascensor, mi corazón latiendo con fuerza, no con duda, sino con concentración. Yo había encendido la cerilla, y Nexora estaba ardiendo. Pero no había terminado. Esto era solo el principio, y estaba lista para el siguiente movimiento. El pasillo fuera de la sala de conferencias del departamento legal de Nexora zumbaba con el tipo de energía nerviosa que sigue a un apagón. El aire estaba cargado de teorías susurradas y miradas de reojo. Me paré junto al ascensor, con la botella de agua fría contra mi palma, repasando la expresión vacilante de Max cuando lo dejé aferrándose al control. Mi exigencia, $12 millones, renovaciones trimestrales, reconocimiento público, había aterrizado como una onda expansiva, y ahora la junta directiva estaba luchando por reaccionar. El horizonte de Seattle se cernía a través de las paredes de cristal, un recordatorio de lo que estaba en juego más allá de esta torre.
No solo estaba luchando por mi patente. Estaba reescribiendo las reglas del respeto, y podía sentir que la marea estaba cambiando. De vuelta en mi coche, aparcado a una manzana de la sede de Nexora, revisé mi teléfono. No había correos nuevos, pero sí un mensaje de texto de Nicole, mi vieja amiga de producto. Max está perdiendo los papeles. Todo el sistema sigue caído. Los clientes no paran de llamar. La junta está al tanto. Sonreí, no por rencor, sino por claridad. La caída del sistema no fue obra mía. Fue la ignorancia de Max, y cada llamada de cliente sin respuesta era su firma. Conduje a casa, el estrecho de Puget, una cinta plateada en la distancia, y planeé mi siguiente movimiento. El departamento legal podía regatear, pero la junta directiva tenía el poder real, y yo sabía cómo llegar a ellos. Había guardado el correo electrónico de la presidenta de la junta de un proyecto de migración a la nube de hace 3 años, una conexión silenciosa que la mayoría había olvidado. Era hora de usarlo. Esa tarde, me senté en la mesa de mi cocina, la lluvia de Seattle golpeando mi ventana, y compuse un correo electrónico a la presidenta, Margaret Ellison. Asunto: supervisión de sistemas, licencias y liderazgo. Mi tono fue quirúrgico, sin rastro de la adrenalina que vibraba en mis venas. Describí el alcance de la patente, el 82% de las operaciones de Nexora, desde las API hasta los paneles de control de los clientes, y el vencimiento de la licencia que Max había ignorado. Detallé mi despido, su incapacidad para revisar las obligaciones de propiedad intelectual y su intento de presentar la crisis como un malentendido. Cerré con una pregunta, aguda pero respetuosa: si así es como su director ejecutivo maneja los activos internos, ¿cómo gestionará a los reguladores o socios? Adjunté mi notificación de licencia original, el archivo de la patente y el correo electrónico de despido de Max, un rastro documental que nadie podía disputar. Pulsé enviar, con la respiración tranquila, sabiendo que esto cambiaría el juego. Al anochecer, mi teléfono sonó con una respuesta, no de Margaret, sino de un enlace senior de la junta: Thomas Reed, Penélope, gracias por tu claridad y profesionalismo. Nos tomamos esto muy en serio y estamos revisando tu documentación. Apoyamos tus términos de licencia y esperamos la finalización en las próximas 48 horas. Lamentamos el descuido de tus contribuciones. Lo leí 2 veces, las palabras calando hondo. No era una disculpa, pero sí una grieta en la armadura de Nexora, una señal de que la junta veía el fracaso de Max por lo que era. Me recliné, el ritmo de la lluvia sincronizándose con mi pulso. Esto no era solo por dinero o crédito. Era por la responsabilidad, y estaba más cerca que nunca. El martes por la mañana trajo un nuevo zumbido. Nicole volvió a escribir: los becarios te llaman el cortafuegos. Max le está diciendo a la junta que ocultaste el vencimiento de la licencia. Totalmente mentira. Tus memorandos están por todas partes. Me reí suavemente, imaginando el giro frenético de Max. Su traje a medida no era un escudo contra la verdad. Mi correo electrónico con copia al departamento legal antes de la fecha límite era un registro público dentro de los servidores de Nexora. Un hecho que hasta los becarios sabían. Los canales de Slack de la oficina, dijo Nicole, estaban en llamas con memes que comparaban el apagón con un Watergate digital. No respondí, pero la noticia me dio fuerzas. Las mentiras de Max se estaban desmoronando, y la junta estaba observando. A las 10 de la mañana, sonó mi teléfono. La propia Margaret Ellison. Su voz era mesurada, profesional, pero teñida de urgencia. Penélope, nos gustaría que te unieras a una sesión cerrada de la junta mañana a las 11. Tu perspectiva es crucial. Hice una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Hace 2 días, era redundante. Ahora, era crucial. Allí estaré, dije, con tono uniforme. Al colgar, sentí el cambio, como un código compilándose sin errores. La junta no solo estaba abordando mi patente. Estaban cuestionando el liderazgo de Max, y yo era la clave de su veredicto. Pasé el resto del día preparándome, no solo para la reunión, sino para el momento en que volvería a entrar en Nexora, no como una empleada, sino como una fuerza. Repasé mis notas, el peso legal de la patente y el impacto del sistema: $300 millones en ingresos anuales vinculados a mi arquitectura. Practiqué mi discurso, manteniéndolo calmado, factual e innegable.
Afuera, las nubes de Seattle se abrieron brevemente, la luz del sol brillando en la aguja espacial. Me paré junto a mi ventana, con el corazón firme y la mente aguda. Max me había subestimado, pero la Junta no lo haría. Mañana, entraría en su sala y les mostraría cómo es la verdadera autoridad. No bravuconería, sino pruebas grabadas en código y contrato. Al caer la noche, me senté en mi sofá, con un vaso de agua en la mano, el zumbido de la ciudad un pulso distante. La sesión de la Junta se avecinaba, una oportunidad para convertir la crisis en un ajuste de cuentas. No estaba nerviosa. Estaba lista, mi posición de ventaja tan sólida como el sistema que había construido. Max podía inventar sus historias, pero yo tenía la verdad, y era más fuerte que sus mentiras. El miércoles por la mañana amaneció nítido en Seattle, el tipo de día en que el aire se siente cargado, como un circuito a punto de soltar una chispa. Me paré en mi apartamento, mirando mi reflejo en el espejo. Vestido negro, blazer a medida, cabello recogido en un moño apretado. La invitación de la Junta a su sesión cerrada a las 11 de la mañana no era solo una reunión. Era un crisol, y estaba lista para forjar algo nuevo. Las mentiras de Max se estaban deshilachando, mi correo electrónico a la presidenta había cambiado el terreno, y los sistemas de Nexora seguían a oscuras. Mientras conducía hacia la sede, con la aguja espacial perforando el horizonte, no sentí miedo. Solo concentración. Hoy, les mostraría lo que significaban 7 años construyendo sus cimientos. Llegué a la torre de Nexora a las 10:55. Evitando de nuevo la entrada de empleados para ir al vestíbulo principal, mis tacones golpeando el mármol con un ritmo que parecía una cuenta atrás. La recepcionista, Clare, me dio un rápido asentimiento, sus ojos abiertos con algo parecido al asombro. Último piso, señorita Harper, dijo, con voz susurrante. El ascensor zumbó mientras subía a la sala de juntas ejecutiva, un espacio al que solo había entrado una vez antes, años atrás, para proponer una actualización del sistema. En aquel entonces, había sido una sombra en un rincón. Hoy, salí con determinación, mi carpeta de notas en la mano, y caminé directamente a la silla reservada para mí. Sin dudarlo. La sala de juntas era toda de caoba y cristal. El horizonte de Seattle enmarcaba a los 10 miembros sentados alrededor de la mesa. Margaret Ellison, la presidenta, asintió cuando entré, su expresión indescifrable. Max estaba sentado enfrente, con los brazos cruzados, su teléfono boca abajo como un arma rendida. Su corbata era impecable, pero sus ojos lo delataban. Preocupación, no confianza. Margaret abrió con formalidades, su voz firme. Penélope, gracias por acompañarnos. Hemos revisado tu documentación y tus términos. Nos gustaría tu perspectiva antes de deliberar. Me puse de pie, desplegando mis notas pero sin leerlas, y miré a cada miembro de la Junta a los ojos, mi voz clara como el cristal tallado. El liderazgo no se trata de apariencias, comencé. Se trata de entender los sistemas, tanto técnicos como humanos, que mantienen viva una empresa. Cuando Max llegó, tuvo una elección, aprender o liderar a ciegas. Eligió la ceguera. Max se movió, con la mandíbula apretada, pero yo continué. Me despidió sin una evaluación de desempeño, calificó mi trabajo de obsoleto e ignoró la patente que impulsa sus ingresos. Solo actuó cuando los clientes no pudieron iniciar sesión, cuando sus acciones se tambalearon. Eso no es liderazgo, es control de daños. Hice una pausa, dejando que el silencio se asentara. Construí un sistema para proteger a Nexora, pero ningún código puede protegerlos de un líder que no valora a las personas que están detrás. Si su director ejecutivo no puede ver eso, no solo están legalmente expuestos. Están estructuralmente defectuosos. La sala se quedó quieta, el bolígrafo de un miembro de la Junta congelado a mitad de una nota. Margaret se inclinó hacia adelante. Si estuvieras en el lugar de Max, ¿qué harías? Sonreí levemente, impasible. No estaría en su lugar. Estaría junto a alguien que conoce los productos, respeta la cultura y lee los contratos. Construiría confianza, no títulos, y nunca dejaría que el ego me cegara ante las personas que mantienen esta empresa en pie. Un murmullo recorrió la sala, aprobación en algunos ojos, tensión en otros. Margaret se aclaró la garganta. Gracias, Penélope.
Por favor, espera fuera. Asentí, dejando mis notas en la mesa, y salí al pasillo. La puerta se cerró tras de mí. 10 minutos después, voces alteradas se filtraron a través de la pared. La de Max, aguda y defensiva, culpando al departamento legal, al director de tecnología, incluso al clima por su descuido. Me paré junto a una ventana, los ferries de Seattle salpicando el estrecho, y sentí una calma certera. Sus evasivas eran una señal moribunda, ahogada por mis pruebas. A las 11:47, Margaret salió, su rostro sereno. Penélope, por favor, acompáñanos de nuevo, en privado. La seguí de vuelta al interior. Max se había ido, su silla estaba vacía. Ella se sentó, juntando las manos. Con efecto inmediato, Maxwell Granger está en licencia administrativa, pendiente de revisión. Vamos a emitir una declaración reconociendo tu patente y tu liderazgo en la resolución de esta crisis. Deslizó un borrador sobre la mesa. Leí en voz alta, con voz firme, reconocemos la innovación y la propiedad intelectual de Penélope Harper como vitales para el éxito de Nexora. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Una validación no solo para mí, sino para cada mujer en tecnología que había sido borrada. ¿Cómo te gustaría proceder?, preguntó Margaret. Me incliné hacia adelante. He acordado la licencia. $12 millones, trimestral. Como se indicó. Consultaré durante 90 días para estabilizar el sistema, sin un regreso a tiempo completo. Y quiero un marco para proteger a los empleados, revisiones de propiedad intelectual durante las transiciones, canales de denuncia para informantes, mentoría para el personal subalterno. Ella asintió. Considéralo hecho. Mientras me levantaba, añadió, Penélope, no solo salvaste el sistema. Nos salvaste a nosotros. Salí, el peso de los días levantándose, no desaparecido, pero más ligero, como un programa finalmente depurado. En el pasillo, Nicole esperaba, su sonrisa amplia. Está suspendido, susurró. Asentí. Por ahora. Es un comienzo. Ella se rió, con los ojos brillantes. Eres una leyenda, Pen. Sonreí, mirando hacia la oficina, donde los empleados se movían con una nueva energía, el miedo dando paso a la posibilidad. La sala de juntas había sido mi escenario, pero esto, el cambio en el aire, la verdad al descubierto, era mi victoria. Aún no había terminado. Consultaría, protegería y me aseguraría de que nadie más fuera descartado como lo había sido yo. Al entrar en el ascensor, con el horizonte de Seattle reluciendo, supe que esto no era el final. Era un ajuste de cuentas, y yo era su autora. El aire en la sede de Nexora en Seattle se sentía diferente para el viernes, como una sala de servidores después de un reinicio. Silencioso pero vivo con nuevas señales. A las 2:03 de la tarde, el anuncio interno se hizo público. Un trueno digital. Max Granger, suspendido pendiente de investigación. Penélope Harper, arquitecta del sistema central, formalmente reconocida. Me paré fuera del edificio, viendo a los empleados salir, sus sonrisas cautelosas y sus rápidos asentimientos. Un coro silencioso de cambio. No ansiaba sus aplausos. Ansiaba el cambio. Una cultura donde la competencia no pudiera ser borrada por el ego. Mientras conducía a casa, el estrecho de Puget brillando bajo un sol poco común, sentí que las piezas de mi lucha se asentaban, no en un cierre, sino en un propósito. El lunes siguiente, me reuní con el equipo legal de Nexora, no para apagar fuegos, sino para construir salvaguardas. Propuse un marco, auditorías obligatorias de propiedad intelectual durante los cambios de liderazgo, canales de denuncia anónimos vinculados a la junta directiva y un programa de mentoría para empoderar a los ingenieros junior a reclamar su trabajo. Estuvieron de acuerdo, sus bolígrafos moviéndose tan rápido como mis palabras. Firmé un contrato de consultoría de 90 días. Mis términos claros, autonomía, sin ataduras a tiempo completo. La oficina zumbaba con susurros sobre mi regreso. Pero ya no era de ellos. Era mía. Una verdad tallada en el código que había protegido. Semanas después, fuera de una reunión, una joven becaria se acercó, sus gafas resbalando por su nariz. Señorita Harper, preguntó, con voz vacilante. Gracias a usted,
Ayer me atreví a hablar en una revisión de código. Todo el mundo habla de usted en Slack. Sonreí, una calidez genuina rompiendo mi reserva. No dejes de hablar, le dije. Tu voz es tu patente. Ella sonrió radiante, y se fue corriendo. Y yo me quedé allí, golpeada por un sentimiento más profundo que el orgullo, legado. Había construido más que un sistema. Había encendido una chispa para aquellos que vendrían después. Ese fin de semana, tomé un tren a Portland. Las cascadas se desdibujaban a mi paso, mi teléfono apagado por primera vez en meses. En un vagón silencioso, escribí en mi diario. No luché por el poder. Luché por un lugar donde el valor no es negociable. Las noticias llegaban a cuentagotas. La suspensión de Max se convirtió en permanente. La formación de Nexora ahora incluía la concienciación sobre la propiedad intelectual, y el crédito se entretejía en los hitos. Fundé mi propia empresa de consultoría en Seattle, seleccionando clientes que valoraban sistemas duraderos y a las personas que los construían. Llegó una carta de Margaret, escrita a mano. Penélope, redefiniste la autoridad manteniéndote firme. La guardé, un recordatorio de la mesa que había construido, no por la que había suplicado. A cualquiera que haya sido marginado, etiquetado como difícil por conocer su valor, le digo esto: no necesitas rugir. Necesitas mantenerte firme, inquebrantable. Tu verdad es más afilada que cualquier despido. Cuando intentan silenciarte, te entregan la cerilla. Enciéndela y deja que tu trabajo arda con fuerza. El mío lo hizo. Y el horizonte de Seattle, reluciente a mi regreso, era la prueba.